Ok, entonces, sí, sí, porfa. La señal al final. Digo, Samsara, ¿nos ayudas a leer lo de laboratorio, por Sí, favor? dice, laboratorio destacaba creatinina de 0,9 miligramos sobre decilitro, nitrógeno ureico sérico 13 miligramos sobre decilitro, sodio de 122 miliequivalentes sobre litro, potasio de 4,4 miliequivalentes sobre litro, cloro de 95 miliequivalentes sobre litro y osmolaridad plasmática calculada de 249 milimoles kilogramos de agua. Ujú. Orina, el sedimento era normal, no había proteinuria, sodio de 52 miliequivalentes sobre litro, potasio de 7 miliequivalentes sobre litro y la osmolaridad urinaria de 900 milimoles sobre kilogramo de agua. La cuantificación de hormonas tiroideas y cortisol basal fueron normales. La radiografía de tórax sin alteraciones de interés y la TAC cerebral sin anormalidades. Ok, entonces, de acuerdo a este caso clínico, pues es un paciente que llega con deterioro del estado de alerta, ¿no? Tiene antecedente pues, de tomar esos medicamentos y pues prácticamente por una alteración del estado de conciencia. Entonces, vamos a ver. Y abordando pues el tema que estamos viendo, ¿cómo clasificarías de inicio eh, pues esta hiponatremia? Tiene hiponatremia, ¿no? ¿Cómo la clasificarías? De acuerdo a lo que vimos ayer o antier, no me acuerdo. Sí, Sí, fue ayer. Ajá, Este, sí, sí estoy. Ajá, ok, pues sería una grave. ok. Por valores séricos es una grave, muy bien. Ajá, Adair, después, Doctor, me comentan que ya pasó lista. sí, al ratito les paso los que Sí. faltaron. Vale, gracias, doctor. Entonces, después, ¿qué seguiría Adair? Pues ya lo acaba de decir mi compañera. Básicamente aquí muestra una osmolaridad de 120. Bueno, muestra 122, sería una grave. Ah, pero ¿qué más? De acuerdo a la ¿Mm? clasificación que vimos. Eh, Mm, pues básicamente sería una... mm, no te preocupes. Gloria. Bueno, de acuerdo a la tarea que nos dejó, ya si nos damos a la clasificación por mielosmoles, yo la clasificaría como una hiponatremia hipotónica. Ok. Botánica tiene osmolaridad de 249.
Aunque, bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿sale? En relación a eso, pero sí está bien, muchas veces, bueno, ahorita lo aclaramos, para no confundirlos. Ana, ¿qué seguiría después? Ya dijeron una hiponatremia grave, hipotónica, ¿qué más? ¿Qué más, Ana? O Maricruz. Creo que también se clasifica de acuerdo al tiempo de instauración, que puede ser Ajá, aguda o crónica. ajá, y en este paciente, de acuerdo a eso, ¿cómo la clasificaríamos? Crónica, creo. O Ok, aguda. Es que no dice cuánto tiempo. exacto. Y bueno, de Entonces, acuerdo a los signos y síntomas, puede ser moderadamente grave o grave, pero estaría en grave porque pues ya tiene alteración del estado de conciencia. exacto, está en el estupor, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más nos falta? Ya dijimos por tiempo, de acuerdo a los valores séricos, de acuerdo a la osmolaridad, de acuerdo a la sintomatología. ¿Qué otra cosa nos faltaría? ¿Cómo están los signos? ¿Cómo está el estado clínico de hidratación? ¿Qué más? ¿Sí, Ana? No, ya me quitó la del estado de hidratación. Ah, pero falta algo. Para decirlo completamente con nombre y apellidos, esta hiponatremia, falta una cosa. Entonces sería de acuerdo al volumen, porque el estado de volumen, pues no hay datos de deshidratación y aparentemente, pues sus cifras de tensión arterial están bien, ¿no? Entonces, ¿sí, Maciel? O sea, sería correcto decir que tiene una eubolemia, porque pues no tiene datos de Exacto, deshidratación. exactamente. Así es, Maciel. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría ya con nombre y apellidos? Sería una hiponatremia. ¿Qué? Ya lo dijeron Grave, ustedes. hipotónica, Eubolímica. eubolémica. Ajá. Sintomática, ¿no? Crónica. Y se dice también lo de crónica. Sí, sí, en este caso lo que ayer comentábamos, ¿no? Cuando no tenemos una referencia o un valor de referencia basal, se debería o se debe de clasificar como crónica. Caso contrario, que si tenemos un valor basal y si vemos el tiempo de instauración, bueno, pues ya ahí vamos a determinar si es aguda o crónica, pero por lo regular, de inicio se debería de clasificar crónica. Entonces, ¿sí, Ana? Y también entraría lo de hipertónica y hipotónica. Sí, también. Entonces también Entonces, sería hipotónica, ¿no? hipotónica, exactamente. Entonces, es una hiponatremia grave, hipotónica, tiene un estado de volumen pues, aparentemente normal, sería eubolémica, está sintomático, ¿no? Por alteración del estado de conciencia hasta el estupor, sería sintomática y pues ya el tiempo de instauración podemos agregarlo, ¿no? Pues podría clasificarse dentro de una hiponatremia crónica, ¿no? Entonces, de esa forma, todas las hiponatremias deberían de clasificarse con nombre y apellido. Y ya después, dentro del abordaje, bueno, podemos meter otras cosas. Pero, pues ese es, digamos, lo ideal, o eso sería lo ideal cuando los pacientes llegan con una alteración hidroelectrolítica, dependiendo de qué electrolito, pues en este caso el sodio, pues vean todo lo que regula, ¿no? ¿Por qué? Porque pues decíamos que el sodio, tanto el sodio como el agua, entre una y otra, pues regulan prácticamente ya sea la osmolaridad o el estado de volumen, ¿no? Entonces, pues es la forma prácticamente de cómo se pone nombre y apellido en el contexto de una hiponatremia, ¿sale? ¿Algún problema con esto? Está fácil, ¿no? Creo yo. Sí, Entonces, ya vamos entendiendo. ok. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? Vamos a ir por pasos. Un paciente que llegue con hiponatremia, ¿no?
primer paso, tenemos que determinar cuál es la osmolaridad de nuestro paciente. Y muchas veces el hecho de acuñar el término de hipotónico, isotónico o hipertónico, hay ocasiones que se puede llegar a confundir con el estado de volemia, ¿no? Hay veces que, ya esto hay que tenerlo claro, ¿no? La osmolaridad es el que determina el tono como tal del estado de la célula o el medio. Entonces, no confundirse con el estado de volumen, que por el nombre, ¿no? Por tonicidad, pudiéramos confundirlo. Entonces, tonicidad es lo que les quería comentar hace rato. Tonicidad se refiere al estado de osmolaridad, ¿sale? Es lo que da el tono. Eh, o es lo mismo, ¿no? Decir isotónico, hipertónico o hipotónico a isosmolar, hiperosmolar o hipoosmolar. Pues es un sinónimo, ¿sale? Para que no se confundan, porque luego de repente pues utilizamos esos términos. Entonces, primer paso en una hiponatremia, tenemos que medir justamente la osmolaridad sérica, ¿no? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que nos dé, vamos a decirlo pues con nombre y apellido, ¿no? Entonces, este paciente tiene una hiponatremia, medimos la osmolaridad, ya sabemos que tiene una osmolaridad de 249, está baja, ¿no? Entonces sería una hiponatremia hipoosmolar, ¿sale? Y entonces tenemos que investigar justamente las causas que nos llevaron a tener pues ese estado, ¿no? Antes de pasar aquí, pues en el caso de que tuviéramos una osmolaridad dentro de parámetros normales, tendremos que investigar justamente si estamos ante una pseudo hiponatremia. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces, pues recuerden, nuestro cuerpo humano es un recipiente. Entonces, muchas veces nos podemos llegar a encontrar ante un estado de pseudohiponatremia. ¿En qué casos, no? Bueno, uno de ellos es la hiperglucemia. ¿Por qué? Pues al final de cuentas la glucosa es otro soluto. A veces estos solutos pues compiten en un mismo espacio, ¿no? Y esto puede llegar incluso a diluir, en este caso, el sodio. Entonces, en este ejemplo, en el caso de los pacientes con hiperglucemia, generalmente por arriba de 100, perdón, por arriba de 200, por cada 100 miligramos sobre decilitro de glucemia, va a disminuir 1,6 a 2,4 milimoles de sodio. Permítame tantito, voy a contestar una llamada rápido. Ok, entonces, en el caso de los pacientes que tienen hiperglucemia, les decía, ¿no? Compite, digamos, los solutos por este espacio y entonces hay muchas veces que desplazan, ¿no? Estos solutos a otros, evidentemente, y en el caso de la hiperglucemia, por arriba de 200, cada 100 miligramos sobre decilitro de azúcar o glucosa que aumente, el sodio va a disminuir de 1,6 a 2,4 milimol por litro, ¿sale? Hasta un máximo de 400. Entonces, suponiendo, y esto también se tiene, por eso es que se hace, ¿no? Suponiendo que pues ya estamos con un paciente, vamos a decirlo así, 29 años,
llegó con glucosa de 350, calculamos la osmolaridad y la osmolaridad nos da de 300. Entonces empezamos a clasificar nuestra hiponatremia, ¿no? Entonces, como paso uno, dijimos, bueno, pues es una hiponatremia, voy a calcular mi osmolaridad, tiene 300, está hiperosmolar. Entonces, justamente en este contexto de una hiponatremia hiperosmolar, tenemos múltiples causas. Una de ellas es justamente la hiperglucemia. Entonces, si ustedes pueden sacar su calculadora, ¿sí, Ana? Doc, ¿esta Levantaste es la la mano. fórmula del sodio Sí. corregido? ¿Es la que se toma para la hiperglucemia? Ajá, exactamente. Entonces, justo lo que les iba a decir, saquen su calculadora, su aplicación, busquen la fórmula de sodio corregido y entonces vamos a meter esos valores. Es un paciente, 29 años, tiene, dijimos ya 300 de osmolaridad, tiene un sodio de 130, tiene glucosa de 350 y ¿qué otros valores pide? Tiene un BUN de 20, tiene una urea de 40 y creo que nada más son los valores que pide. Entonces, ¿cuánto nos dio de sodio corregido, no? Por esta razón. ¿Cuánto nos dio de sodio corregido? A ver, otra vez los Acuérdense, valores porque estaba abriendo mi calculadora. ok, tiene 130 de sodio, tiene glucosa de 400, perdón, de 350, tiene un BUN de 20, tiene una urea de 40 y ¿qué más? ¿Qué otro valor pide? Creo que nada más. 29 años, hombre. ¿Sí, Fernando? No es 134, no. 134. ¿A ti, Ana, cuánto te dio? Estoy haciendo aguanta. Ok. ¿Alguien más? ¿Maciel? También me dio 134, Doc, pero lo hice con la calculadora. Bueno, Ok. bueno, ajá. Manuel, ok. ¿Alguien más que le haya dado diferente? ¿María? No, Lola me dio 134. Ok. ¿Y los demás igual les dio 134? Sí, igual. Ok, entonces si se dan cuenta, pues 4 equivalentes de diferencia, pues son 4 equivalentes de diferencia, ¿no? Esos 4 equivalentes pueden hacer mucha, mucha diferencia en cualquier lado del plasma, ya sea en el espacio extra o en el espacio intracelular. Entonces, si se dan cuenta, pues sí es una hiponatremia leve, ¿no? Hiperosmolar en este caso. Entonces, las causas probablemente nos encontremos ante una pues hiperglucemia. Hay que ver todas esas causas, descartar por qué llegó, si tiene 350 de glucosa. Entonces, eh, pues hay que abordar la parte del descontrol glucémico, ¿no? Esa es una parte y sobre todo es muy frecuente en los pacientes con cetoacidosis diabética, perdón, que pueden llegar hasta 400 la glucosa, tienen sodio de 128 luego a veces y evidentemente, pues hay que corregirla, hay que darle tratamiento para poder llevar otra vez a nuestro paciente en equilibrio, ¿no? Hay algunos otros medicamentos que pueden llegar a causar hiponatremia con el simple efecto o con el simple acción de estos medicamentos, como el manitol, ¿no? Muchas veces en los pacientes que se administran pues manitol, sobre todo en aquellos que tienen edema cerebral por cualquier mecanismo, traumatismo craneoencefálico o algunas otras alteraciones que causen edema cerebral, es común que se administre manitol. Bueno, tiene una acción diurética, pero esta uresis de cierta forma es una diuresis osmótica. A veces también, así como se lleva el agua, se lleva el sodio. Entonces, el manitol causa hiponatremia también, ¿no? Hiperosmolar. Algunas otras sustancias como el glicerol, la glicina, la maltosa y la sucrosa, y incluso algunos contrastes hipertónicos. Actualmente ya no hay contrastes hipertónicos, la mayoría son pues derivados de agua y son en la mayoría pues isotónicos o hipotónicos por otros efectos que tienen, ¿sale? Entonces,
De esa forma empezamos a nuestro protocolo de estudio para investigar cuál fue la causa que nos llevó a la hiponatremia. ¿Sale? Entonces, para eso, pues ya sacamos la fórmula de cierta forma manual o por medio de la aplicación, ¿no? Y entonces, pues eso nos va a dar la corrección de sodio, sobre todo en estos contextos. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestra osmolaridad, pues nos da de cierta forma, pues normal, está dentro de rangos? Incluso también podemos llegar a encontrar una pseudohiponatremia por la misma razón que les dije. Hay otros solutos, hay otros elementos que pueden llegar a desplazar el sodio, entre otros. Eh, entonces, hacen este pequeño desplazamiento, ocupan el lugar, pues muchas veces que debería de tener el sodio, y justamente nos puede llegar a detectar un sodio más bajo de lo normal. Alguna de esas causas justamente es pues la hipertrigliceridemia, sobre todo la hipertrigliceridemia familiar, ¿sale? Les digo, eso nos puede llevar a causar una pseudohiponatremia. Hay que hacer igual algunos cálculos, corregir las causas para que pues en este caso nuestros valores de sodio incluso pueden llegar a ser normal. Por métodos comunes, fórmulas no hay, no existe, pero pues está comprobado que prácticamente el sodio puede estar normal y que esté bajo por la ocupación de estas sustancias. Algunas proteínas, sobre todo que provienen pues de algunas enfermedades ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó esta parte del nombre, este término, ahorita les digo. Pero, por ejemplo, son las enfermedades que causan alteraciones o liberación de proteínas, sobre todo aquellas que son proteínas plasmáticas, como el mieloma múltiple, ¿no? Nosotros tenemos proteínas, pues, normales, vamos a decirlo así, pero cuando hay justamente estas enfermedades o estas gamapatías monoclonales, así se llaman, porque son productoras de ciertas proteínas de etiología, pues, maligna, se puede decir, ¿no? Y varias de estas proteínas tienen fracciones, por eso son gamapatías, ¿no? Fracciones de otros elementos, ¿no? Kappa, lambda, epsilon, etcétera. Entonces, todas estas proteínas pueden llegar a ocupar también este espacio, sobre todo del espacio extracelular, ¿no? Desplazan al sodio y a la hora de detectarlo, pues nos puede llevar a confundirnos con una hiponatremia, ¿no? Pero por lo regular, si es una hiponatremia isosmolar, pues quiere decir que no hay ni ganancia ni pérdida de agua, ¿no? Por ejemplo, está en equilibrio y pues eso nos puede hacer confundir. No requiere tratamiento. El tratamiento es justamente el tratar las otras enfermedades que están causando estos, pero exclusivamente dirigido para el corregir el sodio, pues no, no lo hay, ¿no? Entonces, en esos contextos también hay que ponerse listos. Y en el caso de que tengamos una hiponatremia hiposmolar, ahí sí nos estamos prácticamente, estamos ante una verdadera hiponatremia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque acuérdense, siempre acuérdense de que nuestro cuerpo es un recipiente, ¿no? Y entonces, en su mayoría tenemos agua y sodio. Entonces, si el medio en el que está justamente el solvente, que sería el sodio, es bajo, ¿no? Pues quiere decir que muy probablemente sí sea una hiponatremia real, ¿no? Entonces, para eso, bueno, ya esto fue el paso uno, determinar la osmolaridad, ¿sale? Ahorita vamos a ir a esta parte. Entonces ya tenemos la osmolaridad, luego, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Que ya no hablamos de ello, ya más o menos lo simplificamos en el ejemplo que les di, ¿no? Entonces, paso número 2, ya tenemos la osmolaridad plasmática. Ahora queremos saber si nuestro riñón está funcionando o si está prácticamente nuestra vasopresina actuando justamente para concentrar pues la orina, ver que nuestro túbulo esté bien, que no haya pérdidas de sodio, y justamente pues determinar el riñón si está pues actuando a través de la vasopresina. Y antes que nada, ¿no? Si nuestra hiponatremia hipotónica, en este caso, o una hiponatremia real, entonces, si tenemos síntomas graves, entonces justamente primero tenemos que tratar los síntomas graves y ya que está más estable nuestro paciente, entonces nos vamos a continuar el protocolo de estudio. Pero si nuestros síntomas son pues agudos, medio pues leves, como que nuestro paciente está estable,
Entonces, medimos justamente, pedimos los estudios complementarios como examen general de orina y calculamos la osmolaridad urinaria, ¿sale? Recuerden que la vasopresina a nivel renal actúa a través de los receptores, principalmente los beta, los V2. Estos a través de las acuaporinas, pues tratan de absorber justamente esa agua, de retener el agua. Entonces, si ya dijimos, o si se acuerdan, la orina pues libera agua y otros solutos, ¿no? También sodio, que estamos hablando de ello. Entonces, si esta agua de la orina la retiene, ¿cómo creen que esté nuestra osmolaridad? Está concentrada. ¿Cómo estaría? ¿Siana? Disminuida, ¿no? No creo que esté concentrada porque el agua hay más solvente que soluto. Pero creo que te confundiste al revés. Entonces Si la estaría vasopresina, Ajá, a ver, exacto, otra vez. estaría concentrada. Ok, Entonces, para que lo entiendan, el efecto de la vasopresina lo que hace es tratar de retener justamente esa agua o toda el agua que pasa a través del riñón. ¿Sale? ¿Para qué? Para, pues, obviamente, en el caso del ejercicio que perdemos agua, se pone a actuar la vasopresina. Recuerden, actúa a nivel renal a través de los receptores beta 2. Estos beta 2 actúan otras vías y a través de las acuaporinas jalan el agua, ¿no? La reabsorben. Entonces, si la orina, ¿no? Lleva agua, lleva solutos, y la poca agua, perdón, de esa orina, la vuelve a reabsorber, entonces se quedan con muchos solutos nuestra orina. Y entonces, si hay muchos solutos, ¿estaría concentrada o no concentrada? concentrada. Perdón, pensé que era la Concentrada. sangre, Ajá, no, no es pero la orina sí estaría con una osmolaridad muy grande. Exacto, entonces estaría concentrada. Entonces eso quiere decir que justamente, al menos a nivel renal, hasta esta parte, si hay efecto de la vasopresina a nivel renal, es decir, que sí está concentrando en nuestro riñón, ¿no? Y entonces, de ahí, ahorita nos regresamos acá. Entonces ya sabemos que sí tiene efecto, está actuando y que por algo tenemos hiponatremia, pero al menos por este efecto está funcionando bien. Entonces, de ahí justamente tenemos que ver la concentración de sodio urinario. Ya nos regresamos. Entonces, la concentración de sodio urinario es justamente para ver qué tanto nuestro túbulo está pues absorbiendo o reabsorbiendo o qué tanto está excretando de sodio, ¿no? En este caso, hay otro algoritmo en donde podemos hacer o determinar pues estas fracciones excrecionales o incluso pues pues sí, el FENA, ¿no? El famoso FENA. Hay otros algoritmos que lo ocupan. En este no. En este nada más nos va a decir, bueno, vamos a determinar el sodio si se está reabsorbiendo o si está tirando de más. Entonces, en el caso de que sea más de 30 milimol sobre litro, pues quiere decir que está tirando de más ese sodio, nuestro túbulo o nuestro riñón. Entonces, habría que investigar directamente al paciente si está perdiendo, bueno, en este caso, si está perdiendo sodio en nuestro riñón, entonces tenemos que ver justamente efectos de los medicamentos. ¿Cuáles? Pues los más comunes son los diuréticos. Acuérdense, la furosemida es justamente uno de ellos que trata de eliminar pues este sodio, ¿no? Inhibe el cotransportador sodio-potasio 2 cloro, perdón, y al inhibirlo, pues justamente ya no reabsorbe sodio. Entonces, se está pasando directo el sodio a través de la orina, lo tira de más y entonces hay que preguntar directamente, bueno, si está tomando diuréticos o no. En otro contexto, pues determinar si nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Porque pues ya sabemos que los enfermos renales crónicos pues tienen fibrosis, ¿no? O puede ser desde una fibrosis leve o un deterioro de la función renal, que puede ser leve o avanzado. Entonces, si es que sí, bueno, pues ya, entonces ya dimos el diagnóstico, ¿no? Tuvo diuréticos o está cursando con una enfermedad renal crónica. Hay otras veces que medimos justamente el estado de volumen, ¿no? Porque también el hecho de tener un estado de volumen pues aumentado o expandido, pues obviamente pues nos puede llevar a otros diagnósticos, ¿no? Como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, cirrosis hepático o síndrome nefrótico. Caso contrario, si nuestro volumen está contraído o vemos que tiene datos de deshidratación, está hipotenso, entonces
hay que ver si nuestro paciente, pues, esa deshidratación o esa hipotensión, pues no está causada por pérdida de volumen o secundaria a una diarrea, vómitos, o incluso escape a tercer espacio. Los pacientes desnutridos que incluso tienen insuficiencia hepática, pues también toda esta agua, todos estos sólidos pueden escaparse hacia un tercer espacio, el espacio intersticial, y podemos tener volumen circulante, pues efectivo disminuido, o sea que tengamos hipotensión con edema intersticial. Entonces, estos pacientes luego a veces son bien difíciles de manejar porque no le podemos meter tanto líquido porque está hinchado, pero a su vez está hipotenso. Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, eso ve todo en el hospital. Y justamente que pudiera llegar a incluso a tener intoxicación por diuréticos. Existe la intoxicación por diuréticos, existe la intoxicación por furosemida. Entonces, a veces aunque lo haya dejado de tomar, muchas veces los efectos pueden ser residuales, ¿no? Y justamente por eso se dice diuréticos remotos, ¿no? Entonces, si no tiene ninguna de estas situaciones, bueno, pues entonces tendríamos que volver a medir justamente el volumen circulante efectivo y si está normal, entonces tenemos que descartar principalmente causas endocrinas. ¿Sale? Como cuál es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, insuficiencia suprarrenal secundaria, hipotiroidismo y algunos otros diuréticos que a lo mejor pues, no se acuerde nuestro paciente. ¿No? Pero si también no tiene ninguna esta enfermedad y si nuestro volumen circulante eh, o extracelular está disminuido, entonces tenemos que también considerar pues esta parte, ¿no? De que tiene vómitos, insuficiencia suprarrenal primaria. Hay otras etiologías raras, como el síndrome, el riñón perdedor de sal o la pérdida de sal a nivel cerebral. Otros diuréticos que igual a lo mejor puedes tener por ahí actuando todavía con efectos residuales. Entonces, básicamente, de este lado, pues tenemos que investigar pues toda esta parte, ¿no? Si obviamente pues tiene menos de 30 milímetros, pues seguramente tiene otra causa, ¿no? Pues hay que investigar. Entonces, ahora bien, si nuestra osmolaridad urinaria pues está baja, está a menos de 100 miliosmoles, quiere decir que pues no hay, aparentemente, no hay efecto de vasopresina, entonces habría que investigar a nuestro paciente justamente esta parte, ¿no? Hay pacientes que llegan a tomar 4 o 5 litros de agua, ¿no? Y por ende, pues si nuestro organismo pues tiene agua y si le meto más agua de lo normal, pues esa misma agua pues va a salir, ¿no? Entonces esto hace que se diluya pues básicamente el sodio y entonces tendremos que considerar que nuestro paciente está cursando con polidipsia primaria, por ejemplo, el bajo consumo de solutos, que no coma nada de sal y que estemos tomando mucha agua, pues obviamente nos va a llevar a una hiponatremia o la potomanía de la cerveza. Los pacientes o las personas que toman mucha cerveza, pues la cerveza tiene un efecto diurético. Entonces, esto también nos puede llevar a tener hiponatremia. Por eso, justamente, digo, creo que, o si me equivoco, pues discúlpenme, pero no sé si ustedes han pasado, creo yo que la mayoría ha pasado por una resaca después pues de tomar, ¿no? O alce la mano quien no. Digo, sí lo creo que no hayan pasado. Entonces, para ejemplificar, ajá, pues varios, ¿no? Digo, es algo que podemos esperar cuando llegamos a tomar demasiado, incluso alcohol también. Pero en este caso de la cerveza, justamente, ¿por qué creen que nos sentimos tan mal? Pues por esta situación. Nuestro organismo lo llevamos justamente a esta hiponatremia y puede ser incluso desde síntomas eh, leves, ¿no? Ay, ¿dónde está? Aquí está. Justamente porque podemos llegar a llevar a nuestro organismo por hiponatremia pues leve o incluso moderada. No lo sabemos porque en ese momento lo que queremos es sentirnos bien. Y justamente pues llevamos a nuestro organismo a tener hiponatremia, ¿no? Y esto pues nos da náuseas, podemos tener cefalea, vómito, ¿no? Entonces, pues ese es, digamos, el principio fisiológico del por qué la resaca nos hace tanto daño. Pues porque pues el efecto de la cerveza pues tiene efecto diurético, ¿no? Y esto pues podemos llevar a este desequilibrio, ¿no?
Entonces, obviamente, pues hay que ver justamente esta parte, ¿no? Medir la osmolaridad urinaria. Y entonces, pues este es el paso 2, ¿no? Ya medimos en una hiponatremia la osmolaridad plasmática. Paso 2, ya medimos la osmolaridad urinaria, solo para tratar de saber el diagnóstico del por qué estamos teniendo eh, pues esa hiponatremia, ¿no? Ya dijimos los síntomas, ¿no? Que podemos tener náuseas sin vómito, confusión, cefalea, vómitos, algunas veces dificultad respiratoria. Podemos tener alteraciones, pues, neurológicas como somnolencia, incluso crisis convulsiva o hasta, pues, un estado de coma. Y esta es la fórmula justamente de la osmolaridad urinaria, ¿no? Se toma todo en orina, sodio, potasio y urea, y se aplica pues la constante de 5,6, en donde pues nos va a dar prácticamente la osmolaridad urinaria. Hay otra fórmula que se utiliza con la gravedad urinaria que justamente nos da a veces la densidad urinaria 1,003, bueno, menos 1000 por 35 y nos va a dar justamente la osmolaridad urinaria en caso de que el laboratorio pues del hospital o de que no se puedan tomar electrolitos urinarios, pues esto es una fórmula sencilla a través del examen general de orina, ¿vale? Entonces, bueno, esto igual es otro ejemplo, básicamente. El paso 3, bueno, ya lo vimos, el paso 3, medir la concentración de sodio urinario, ¿sale? Ya lo medimos, no investigamos toda esta parte que a veces es más importante. Y el paso, bueno, este es igual, es otro ejemplo. Y el paso final es integrar todo eso y entonces, si no tenemos nada de eso, hay algo que justamente se hace por descarte. O sea, de todos estos diagnósticos, si no llegamos a uno de todos estos, ¿no? De los más comunes, entonces hay algo que se llama síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Este diagnóstico se hace por descarte tal cual, ¿sale? Se presenta generalmente en una hiponatremia euvolémica, ¿sale? Y a veces, pues nos puede llegar a causar problemas porque pues le buscamos por todos lados y hasta el final se nos ocurre, pues puede llegar a tener una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Es un diagnóstico de exclusión, les digo, primero tenemos que identificar o buscar la causa de una hiponatremia, ¿no? Hay pacientes que justamente no tienen un aumento de volumen, son euvolémicos prácticamente, o hay otros que incluso llegan a tener ligero, pues, edema intersticial, ¿no? Y este edema intersticial, pues, puede causar una hiponatremia dilucional, ¿no? Pero justamente pues tenemos que hacer otras pruebas para determinar si es dilucional o no. Los pacientes con enfermedad renal crónica, por ejemplo, que llegan a tener 300, 400 de urea, y muchas veces llegan a tener hiponatremia pues leve, 130, 133, y pues eso, en ese caso, sospechamos de que la hiponatremia sea dilucional. Pero para llegar a este diagnóstico hay ciertos criterios que nos van a decir si tiene o no tiene. Entonces, de los criterios absolutos o esenciales, pues es medir tanto la osmolaridad sérica y la urinaria. Si nuestra osmolaridad es baja, ¿sale? Es uno de los criterios absolutos. Medimos la osmolaridad urinaria, tiene que estar prácticamente aumentada, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque hay disminución de la osmolaridad en este caso. Es una cuestión de juego mental en relación al recipiente y los solutos. Sale, pero si nosotros pudiéramos ser lógicos, pues diríamos, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo es que si nuestra osmolaridad plasmática está baja y nuestra concentración plasmática, digamos, urinaria es alta, ¿cómo sería eso? Pues eso es algo lógico, ¿no? Acuérdense los recipientes en el plasma, si hay una osmolaridad sérica aumentada, entonces, pues quiere decir que hay exceso de solutos, ¿no? Pero si esta es baja, entonces puede ser que tengamos una disminución de solutos. Y por ende, si hay una disminución de solutos y a nivel renal existe una acción de ADH, pues esta poquita agua que trata de reabsorber, a pesar de que tengamos bajos solutos,
pues obviamente la orina que sale a través de los túbulos va a cambiar pues el medio a una concentración básicamente alta. Hay ocasiones que esto no es una regla, porque podemos tener incluso pacientes con hipernatremia y que también tengamos una secreción inadecuada de ADH. Eso también hay que tener cuidado, pero no nos vamos a meter tanto en eso. Solamente esto es para que lo conozcan. El estado de volumen es normal. Podemos tener justamente por exclusión ausencia de insuficiencia suprarrenal, sobre todo, alguna enfermedad tiroidea, alguna alteración a nivel de la hipófisis o a nivel renal. Y evidentemente que no tenga uso de diuréticos nuestro paciente. Algunos otros complementarios, criterios complementarios, es que el ácido úrico sea menos de, 4 miligramos, una urea sérica de menos de 21, ¿no? Si no se corrige la hiponatremia después de una infusión de solución salina, también que ya lo corrijamos, que estamos metiendo sodio, sodio, sodio y nuestro paciente no mejora, es un diagnóstico complementario. Y también podemos llegar a utilizar algunas fracciones de excreción, en este caso de sodio, urea o ácido úrico, ¿no? Y justamente si excede, en este caso, la fracción excretada de urea más del 0,5%, también nos apoya el diagnóstico. Y justamente, si no ingerimos agua, pues evidentemente vamos a tener más solutos, ¿no? Eh, y si se hace una restricción justamente de estos líquidos, pues entonces tendría que, por lógica, concentrar nuestra orina. No estamos tomando agua, no estamos deshidratando y tendría que concentrar. Bueno, si no concentra, entonces pues nuestra osmolaridad es baja y entonces también esto nos ayuda a complementar los criterios para determinar un síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿sale? Entonces, igual, solamente es para que lo conozcan. Esto a veces es difícil, incluso en la práctica clínica, de tener un diagnóstico, porque incluso a veces no se cumple todo esto, ¿sale? Puede ser que tengamos dos o incluso a veces uno y nos ayudamos con los complementarios y de esa forma pues podemos dar el diagnóstico, pero a veces es difícil que incluso se cumpla, ¿sale? Entonces, yo creo que le vamos a dejar aquí. ¿Vale? Bueno, ya más voy a comentar las complicaciones perdón, las causas del síndrome de secreción inadecuada de ADH que van desde las neurológicas, algunas enfermedades como Guillain-Barré, hemorragia subaracnoidea, algunas enfermedades infecciosas, meningitis, encefalitis, sobre todo por la afectación al sistema nervioso central, abscesos cerebrales, VIH también, a nivel respiratorio, tuberculosis, neumonía, neumotórax, atelectasias, algunos medicamentos como antidepresivos, ¿no? Sertralina, otros anticonvulsivos como carbamazepina. Si se acuerdan el ejemplo del caso clínico que vimos al inicio, pues estaba tomando carbamazepina. Algunos antipsicóticos como el haloperidol, AINES, drogas como el éxtasis y el uso de ciclofosfamida en las quimioterapias, algunos tumores, ¿no? Que son de la vía respiratoria, algunos del páncreas, gastrointestinales, linfomas, sarcomas, y algunos otros alteraciones que liberan péptidos, ¿no? Muy similares a la ADH, como son el prolactinoma y la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, son todas estas causas que nos pueden dar un síndrome de excreción inadecuada de ADH que nos puede llevar, perdón, a causar hiponatremia euvolémica, ¿sale? Y pues se hace por inclusión todo esto. Entonces, hasta aquí alguna duda en relación a eso, solo es aplicar el algoritmo. Les digo, igual esto es para justamente que conozcan de forma general. A veces en la práctica clínica es difícil. Entonces, le dejamos hasta aquí. Mañana nos vemos, si no hay duda. Y si terminamos, pues mañana veríamos hipernatremia, ¿sale? Nos vamos a ver el tratamiento prácticamente mañana. Entonces, si no hay dudas, pues entonces, hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Nos vemos, Doc. Bye. Bye. Adiós. Nos vemos.